¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Puntos de Vista, primer programa de esta semana. Obviamente comentando lo que está sucediendo en la contingencia regional y también nacional. Vamos a hablar más adelante de ya los preparativos para lo que va a ser el plebiscito de octubre. Hasta el momento se mantiene la fecha intacta, pese a que para algunos pudiese estar en duda en relación a que la mejora en el país del COVID-19 se nota en algunas regiones, pero en otras no. Otras como la región del Biobío, claro, donde acá hay preocupación por lo que pasa en Concepción, en la comuna de Talcahuano, y las voces que piden cuarentena se siguen escuchando. Obviamente lo sanitario se cruza con lo económico, con lo social, con lo político, y de todo eso vamos a hablar en nuestro programa. Nos acompañan hoy Marcela Weber, vicepresidenta nacional del Partido Republicano. ¿Cómo le va, Marcela? Buenas tardes. Muy bien, Francisco, muchas gracias. También nos acompaña don Eric Aedo, ex gobernador integrante de la Democracia Cristiana. Eric, bienvenido. Muy buenas tardes, Francisco, y buenas tardes, Marcela, también. Un gusto saludarlos y compartir con ustedes. Igualmente. Muy bien, comencemos de inmediato. Hay preocupación, Marcela, comienzo por ti, en Talcahuano, producto de lo que sucede con el COVID-19, con un aumento de casos, pese a los cordones sanitarios que hay para la comuna Puerto, con 6 puntos de control. Y esta situación se repite también en otras localidades. Al parecer nos estamos quedando con el número en promedio viendo la realidad de Santiago. Pero ¿qué pasa acá en el Biobío? En el Partido Republicano, ¿qué diagnóstico hacen de cómo se ha manejado esta pandemia en Chile y en especial lo que pasa ahora en la región del Biobío? Mira, estamos totalmente de acuerdo con lo que hizo, por lo menos partió haciendo el ministro Mañalich en el momento que estaba él. Apoyamos mucho las medidas que tomaron, creemos que fueron bastante efectivas. Lamentablemente, cuando tú vas abriendo estos espacios para que la gente empiece a retornar a la normalidad, hay personas que no cumplen con la protección que debiesen, y lamentablemente eso expone al resto de la comunidad. Creo que hoy día, más que cualquier cosa, hay que tomar conciencia a la gente de que esta pandemia no se ha terminado. Por lo tanto, tenemos que ser muy prolijos a la hora de salir, hacer trámites, etcétera. O sea, nos encontramos hoy con un Concepción lleno de gente en las calles, haciendo filas para entrar a tiendas, y creo que también es tremenda responsabilidad de nosotros mismos. Creo que el cuidado, ya más que el gobierno, parte por nosotros. El gobierno puede poner restricciones, puede hacer muchas cosas que en el fondo van en beneficio de la población, pero si nosotros somos irresponsables, lamentablemente esto no va a parar, no se va a detener. Habíamos tenido bajas significativas y lamentablemente hoy día, como tú dices, ni siquiera los cordones en el fondo sirven, porque las personas salen de todas formas dentro de la ciudad, la movilidad es demasiado y, como te digo, los cuidados son mínimos. Para usted acá la responsabilidad directamente recae en la gente y no tanto en la autoridad, en este caso del Ministerio de Salud. De todas maneras, o sea, yo creo que igual acá hubo un cordón sanitario que termina mañana, entiendo, y que lamentablemente se dejaron espacios abiertos que quizá debieron también ser cerrados. El hecho de que el cordón, por ejemplo, de Talcahuano partiera a contar de las Golondrinas, creo que es el cruce ese, hacia Talcahuano, y en el fondo que permitiera toda la posibilidad de ir a los centros comerciales, los grandes centros comerciales, como el fin de semana, por ejemplo, que vimos por el tema del Día del Niño, la gente haciendo filas en todos lados. Creo que hay responsabilidad ahí del Ceremi, que debió haber sido un poco más drástico. Pero lamentablemente, insisto, yo creo que aquí lo primordial es que la gente tome los resguardos y recapacite si es responsabilidad nuestra finalmente apoyar esto, apoyar en que esto vaya en baja, y si las personas no tomamos esa conciencia, lamentablemente también tenemos responsabilidad en eso. Vamos a escuchar lo que señaló esta mañana el alcalde de Talcahuano antes de darle la palabra a Eric Aedo, donde él habla de una carta enviada al presidente de la República para pedir medidas más estrictas para reducir la movilidad en el puerto. Pedimos al presidente de la República, y vamos a enviar una carta como Municipalidad de Talcahuano y como alcalde, solicitando, en primer lugar, que se aplique cuarentena fase 2 para la provincia de Concepción, porque hoy día la mayor cantidad de contagios de la región del Biobío están concentrados en la provincia de Concepción. La comuna de Concepción, comuna de Penco, San Pedro de la Paz, Coronel, Hualpén y Talcahuano, por cierto, son las comunas que hoy día tienen la mayor cantidad de contagios de la provincia de Concepción.
Erika Edo, ahora sí lo escucho. Su opinión respecto a lo que está sucediendo con la pandemia en nuestro país y en especial acá, en la región del Biobío, donde el propio Ceremi la semana pasada reconoció que estamos lejos de llegar a la fase 4 que permitiría una apertura mayor. Estamos lejos, Francisco, de la fase 4 y yo más bien creo que estamos más cerca hoy día de retroceder, más que de avanzar. Lo digo porque a raíz de los antecedentes que hoy día salieron, 17 de agosto, la región hoy día concentra más del 12% de los casos positivos de COVID en Chile. 12%. Y nosotros, desde el punto de vista de población, somos aproximadamente un 8%. Es decir, estamos muy por sobre la media respecto, ¿no es cierto?, de nuestra cantidad de población. También datos concretos que los entrego en este minuto. Nosotros tuvimos los picos de personas contagiadas hacia mediados del mes de junio. Por ejemplo, en Talcahuano, 230 personas contagiadas en el momento más álgido en su minuto de casos activos. Hoy día es 17 de agosto y los casos activos son alrededor de 214. ¿Se fijan? Una disminución de 16 casos casi ya en 2 meses. La verdad es que no son buenas noticias. Yo apoyo lo que han planteado los alcaldes de la zona, no solo el alcalde Henry Campos de Talcahuano, también lo ha hecho con mucha fuerza hoy día Víctor Hugo Figueroa, alcalde de Penco. Yo creo que en la región necesitamos, por lo difícil que es, yo entiendo todas las razones económicas de trabajo, pero necesitamos ponerle un paralelo fuerte a la movilidad, al traslado de las personas, a estas aglomeraciones que vimos el fin de semana, ¿no es cierto?, por ejemplo, en los centros comerciales como el mall de la Plaza del Trébol. Disculpen que no es mi afán hacerlo propaganda, pero para hablar las cosas muy concretamente. Yo miraba hoy día, por ejemplo, que en Santiago se demoraron 3 horas en clausurar el mall chino en Santiago Centro. Yo no entiendo por qué no cerraron, por ejemplo, el mall el fin de semana. Están las imágenes de TVU, fotografías, etcétera, redes sociales de la inmensa cantidad de personas. Entonces, yo soy más partidario, como lo han planteado los alcaldes de la provincia de Concepción, de ir por el cierre o al menos una cuarentena más drástica de al menos 2 semanas para frenar efectivamente este proceso de contagios que no baja en la región, sino que sigue en aumento. El alcalde Campos justamente pide que la provincia de Concepción retroceda a fase 2 y justamente hablan incluso de una cuarentena, ¿por qué no los fines de semana?, para limitar que la gente en masa vaya a los centros comerciales. Pero también está esto de pedir cuarentena todos los días, como ha pasado en otras zonas, como lo vivimos en su momento en San Pedro, en Hualpén. Pero hay quienes son detractores, Marcela, de las cuarentenas porque afectan la economía. ¿Qué piensan ustedes de esa petición de muchos alcaldes de decretar cuarentena? ¿Es una decisión compleja que tiene que meditar mucho la autoridad? O sea, yo creo que el alcalde es el más idóneo en este caso de estar viendo lo que está sucediendo en su comuna y ser un aporte en este caso para el ministerio, para ir informando lo que va sucediendo en cada región o en cada comuna en este caso. Entiendo que la economía es muy importante. De hecho, nosotros como partido estuvimos muy de acuerdo en que se empezara a dar movilidad a esto, pero insisto, si las personas no son responsables, no somos responsables, creo que de alguna forma hay que detenerlo, y si es necesario aumentar los cordones, yo creo que hay que hacerlo. Estamos en todo el derecho de las personas que nos estamos cuidando, que estamos siguiendo las órdenes de los ministerios, en este caso, que estamos en el fondo de acuerdo con bajar este nivel de pandemia y de aumento de los contagios. Creo que también tenemos la posibilidad de exigir también al resto de las personas que por favor cumplan para que de esta forma en el fondo estemos todos bien. Si esto es para todos, si la gente necesita salir a trabajar, tenemos que hacerlo, pero con las restricciones y con los conductos que necesitamos hacer. O sea, tenemos que ir con los protocolos que nos exigen. Todas las empresas tienen que tener sus protocolos, y yo entiendo que el Ceremi ha ido a las empresas, se ha pronunciado a las empresas que han ido siendo abiertas, donde ha ido registrando si es que se han producido casos, ha ido haciendo sus registros, ha ido mandando a la gente también a cuarentena, pero más que eso, en el fondo, si es necesario, creo yo, volver a restringir la movilidad de las personas, hay que hacerlo por el bien de todos los chilenos, en el fondo, y de nuestra región, en este caso, de la comuna. Sí, ¿por qué da la impresión, Eric, de que las medidas se tardan un poco con la región del Biobío? Uno ve lo que pasó en la región de Valparaíso, en la región metropolitana, en la región de Antofagasta,
y acá tuvimos la cuarentena en San Pedro, en Hualpén y Cordones, pero no más. Y pasa que hoy, por ejemplo, somos la segunda región del país con más casos diarios. Bueno, porque eso también tiene que ver, Francisco, con el peso específico de nuestras autoridades regionales. Yo lamento decirlo, pero eso es una realidad. Como Valparaíso está más cerca de Santiago y lo mismo O'Higgins, entonces obviamente que las decisiones de la gente que vive en O'Higgins y que se traslada a trabajar a Santiago, o los santiaguinos o la gente de Valparaíso que están, ¿no es cierto?, a 1 hora y cuarto de distancia de la capital regional, entonces esas autoridades obviamente que tienen una llegada mucho más fuerte a nivel central. Yo creo que aquí se han cometido errores. Yo no entiendo, sinceramente lo digo, a partir de los propios números. Es decir, nosotros en la región estamos hoy día en 197 casos, ayer 200 y fracción. No hemos bajado ese número. Entonces, con esos números, además en la provincia de Concepción, en donde viven 2/3 de la población de la región del Biobío, aquí se acumulan más los casos. De verdad, aquí lo que debiese haber, y yo en esto insisto, apoyo a los alcaldes de distintos signos políticos. Henry Campos, un hombre de la UDI, Víctor Hugo Figueroa es de Demócrata Cristiano, Audito Retamal es PPD, es decir, aquí están representados todos los colores. Y aquí lo que se necesita es proteger la salud de las personas y poner una cuarentena efectiva. De lo contrario, con estos cordones sanitarios que al final no funcionan, lo único que estamos haciendo es alargando el problema mes tras mes, mes tras mes. Entonces yo creo que aquí las autoridades regionales deberán ser mucho más activas frente al Ministerio de Salud, frente a la propia moneda, y la verdad es que si no pueden ser más activas, si es que tienen problemas para plantear los puntos de vista que favorecen a la región, bueno, entonces tenemos que ser también otros actores sociales, políticos, gremiales, los medios de comunicación, los que, ¿no es cierto?, llamemos la atención a nivel central y que se tome la medida de una cuarentena efectiva, al menos en la provincia de Concepción. Yo creo que con puros cordones no va a funcionar esto. Eric, brevemente, para darle el pase a Marcela, ¿te parece que lo que hizo en su momento el alcalde de Coronel, de ir a reclamar a Santiago, lo que ha hecho Henry Campos también, de acudir a la moneda y saltarse a las autoridades regionales, habla de una falta de justamente de defender los intereses de la región, de firmeza por parte del gobierno regional? Absolutamente, Francisco. Solo te doy un ejemplo. Se demoraron 5 meses en aprobar los recursos para las pymes, estos 2.250 millones que aprobó el Consejo Regional. Si se toman 5 meses en ir a ayuda a las pymes, entonces ¿cuál es el peso específico que tiene la autoridad regional? La verdad es que es bastante poco. Así que yo creo que lo que hay que hacer como región es pedirle o exigirle al Ministerio de Salud que tome medidas mucho más efectivas y no sigamos en estos cordones sanitarios que todos los alcaldes te dicen hoy lo están diciendo hoy día, lunes 17 de agosto, que la verdad es que han servido de bien poco. Vamos al plebiscito. Marcela Weber, ¿se tiene que llevar a cabo sí o sí el plebiscito o siempre esto tiene que estar sujeto a cómo evolucione la pandemia en los próximos días? A ver, nosotros somos contrarios al plebiscito desde el día 1. Pensamos que esto es ilegítimo y desde su origen, en realidad, un plebiscito a la fuerza, y yo creo que en plena democracia no corresponde. Y independiente que se haya firmado este acuerdo de paz, nosotros no estamos de acuerdo, y hasta el día en que ya se diga efectivamente el plebiscito va, recién ahí nosotros vamos a tomar nuevamente la bandera del rechazo y vamos a empezar a trabajar con fuerza. Pero hoy día nuestra postura es que el plebiscito no se debe realizar y se debe correr, por último, para las elecciones del 2021. Ya, o sea, están por la postergación de la fecha. Pero ¿por qué no en octubre? ¿Creen que no vamos a llegar a estar preparados del todo para octubre, ya en 2 meses y un poquito más? Primero, por el mismo tema de la pandemia, Francisco. Segundo, porque es un plebiscito totalmente ilegítimo. Tercero, porque no están las condiciones económicas como país de hacerlo. O sea, queremos levantar el país y resulta que nos estamos gastando 30 millones de dólares en el plebiscito, donde a partir de eso viene todo un tema desde que si gana el apruebo hay que elegir una asamblea, ¿verdad?, donde vamos a tener dos congresos en paralelo, donde va a haber más recursos que gastar, y donde hoy día la prioridad en el fondo es levantar el país. Y yo creo que no es correcto, insisto, nosotros estamos de acuerdo con que por último se corra hacia el próximo año, pero yo creo que hoy día no están las condiciones ni de salud ni del tema económico como para realizar este plebiscito. Esa cantidad de dinero se puede perfectamente designar o asignar a la movilidad, a levantar el país. Eric.
al contrario de lo que opina Marcela, yo creo que es absolutamente necesario que ese plebiscito se haga. Obviamente yo estoy por el apruebo, por cambiar, ¿no es cierto?, la Constitución, y me parece que esto de que se utilizan recursos, digámonos las cosas, no sé si con franqueza, pero con alta transparencia en este programa. Buena parte de toda la crisis económica que ha generado esta pandemia la han pagado los trabajadores, cada uno de nosotros como trabajadores chilenos. Todos los temas de postergación de empleo ha sido de cuenta con los fondos de cesantía que son de los trabajadores, y finalmente la mayor dinamización económica se ha producido a través del 10% de retiros desde la AFP, que son recursos de los trabajadores. Entonces me parece que utilizar el argumento que no ocupemos 30 millones de dólares, porque en realidad eso se va a destinar, ¿no es cierto?, a enfrentar la recuperación económica, pero por favor, si la recuperación económica en este país se ha puesto a los trabajadores de Chile, el gobierno ha hecho esfuerzos enormemente insuficientes que son reconocidos por propia gente de la derecha, ¿te fijas? Entonces no me parece que sea un argumento adecuado. Y lo otro, que sí hay una necesidad de hacer un cambio constitucional, porque si algo dejó en evidencia esta pandemia es que efectivamente vivimos en una sociedad muy desigual, donde el principio rector de la Constitución del 80 o la Constitución que nos rige, que es el rol subsidiario del Estado, es un rol que hoy día ha quedado absolutamente cuestionado. Eric, pero en el caso de que la pandemia no dé tregua, ¿se abren a poderlo postergar un tiempo limitado o creen que eso se tendrá que evaluar en su momento, cuando ya lleguemos a octubre? Mira, Francisco, yo te voy a contestar con absoluta transparencia qué es lo que pienso respecto de esto. Alejandro Navarro, que no es un senador de mi sector político, tenía una frase que era bien interesante, que decía que en política las cosas a veces no necesariamente eran verdad, pero como parecían verdad, se instalaban. Yo tengo una aprehensión respecto de estas decisiones que toma el gobierno en el ámbito de salud. ¿Cuál es la idea del gobierno de fondo? De no salir a atacar con firmeza, por ejemplo, el tema del crecimiento de los casos de infección por COVID. ¿Cuál es la idea de esta nueva normalidad? En realidad, postergar con esos plebiscitos. ¿Por qué no se toman ahora las decisiones que todo el mundo está pidiendo, los propios alcaldes están pidiendo? Por ejemplo, terminar con estos cordones sanitarios y derechamente ir en la región del Biobío, o al menos en la provincia de Concepción, a 2 semanas de cuarentena. ¿Cuál es la idea de no tomar esas decisiones? Es la verdad tener un efecto en la salud de las personas hacia octubre y con eso tener una excusa para postergar el plebiscito. Perdóname, pero lo quiero expresar porque es lo que pienso, es lo que creo. ¿Te fijas? Entonces, tengo dudas de por qué el gobierno toma estas medidas o deja de tomar las medidas acertadas. Entonces, me parece que eso también el gobierno debiera aclararlo. Ahora, Marcela, para complementar, una cosa es que ustedes no hayan apoyado la idea del plebiscito desde un inicio, pero eso ya está zanjado. Si el gobierno lo suspende y decide no hacerlo nunca, obviamente eso generaría un descalabro total, un estallido social 3.0. Eso es impracticable. Lo que se puede hacer, al parecer, es postergar. ¿Cómo ven ese proceso? Porque tú me hablabas de que, claro, no apoyaron la legitimidad del plebiscito y cuando empiece la campaña van a nuevamente difundir el rechazo. Pero por ahora, por mientras, ¿no están trabajando en eso, en convencer a la gente de votar por la opción rechazo? O sea, lo que queremos, nunca se ha dejado de hacer, Francisco, pero ¿Ya? lo que queremos hoy día en el fondo es, como tú dices, es postergarlo y postergarlo para las elecciones del 2021, hacer un gran plebiscito. Si hoy día estamos en la crisis social más grande, yo creo que hemos pasado en los últimos 40 años. Tenemos más de 2 millones de chilenos cesantes. O sea, yo creo que la prioridad hoy día es levantar a nuestra gente, no gastar esta plata en algo que se puede postergar, se puede hacer más adelante y en el fondo veamos ahí qué es lo que pasa, veamos cuál. Los políticos pónganse de acuerdo. ¿Qué es Pero lo que la plata quieren? se va a gastar igual. La plata se va a gastar igual. Está bien, pero va a ser un solo plebiscito, no 7, perfecto. que son los que se vienen en adelante, porque tendríamos 7 elecciones de aquí en adelante a contar desde octubre. Pero piensa tú, o sea, lo que nosotros queremos es que los políticos de una vez por todas se pongan los pantalones y empiecen a actuar para el país, no pensando y sacando cuentas para ellos mismos, porque aquí lo que están viendo, en el fondo ellos viendo qué es lo que les va a convenir más para la próxima votación, para la próxima elección. Entonces, dejémonos de populismos baratos y pensemos en la realidad del país que tenemos hoy día. ¿Es un populismo pedir el cambio de constitución, por ejemplo, Marcela?
De todas maneras, si ya vimos que en la Constitución podemos hacer reformas, o sea, ¿qué más claro quedó hoy día que se pudo entregar el 10%? O sea, creo que la gente hoy día tiene claro que la plata de la AFP es de ellos. Se les entregó el 10% que tanto pidieron y con eso se hizo una reforma a nuestra Constitución para poder entregar estos dineros. Por lo tanto, queda claro que la Constitución está abierta a todas las reformas necesarias, es perfectible. ¿Por qué partir de cero? ¿Por qué, además de todo lo que estamos pasando en nuestro país, mandar más en el fondo a la incertidumbre durante 2 años a nuestro país en todo sentido, en inversión, en trabajo? O sea, la cesantía, ¿cómo va a aumentar? Si este estallido de violencia lo único que nos dejó fue cesantía, destrucción, terrorismo ahora más encima con el tema de la Araucanía y la provincia de Arauco, que lo único que ha hecho es en el fondo es levantar más aún el tema del terrorismo. Eric, se ve bastante polarizado el debate en torno a este plebiscito, bueno, como el plebiscito del 88, donde las razones de uno y otro lado se parecen mucho. La derecha habla de convertirnos en Venezuela, de que el Estado va a dominar la vida de todos, que vamos a ser una sociedad sin valores. En fin, ¿cómo ves tú el debate, Eric? ¿Está polarizado, ideológico, no avanza, está con dogmas que parecen regla eterna? Mira, yo no veo un debate polarizado. Lo que veo es que cuando uno quiere discutir el tipo de país que quiere, obviamente que uno tiene que poner o expresar sus ideas. Ahora, esas ideas se van a dirimir democráticamente. ¿Te fijas? Si esto es un plebiscito, primero la gente tiene que decidir si quiere cambiar la Constitución o no. O sea, no nos olvidemos, aquí no está definido que se cambie la Constitución. Primero es una pregunta, si se quiere hacer o no. Lo segundo es cómo se quiere hacer si es que se aprueba el cambio constitucional. Si lo vamos a hacer a través de un congreso, ¿no es cierto?, un congreso mixto, una comisión mixta, o lo vamos a hacer a través de una convención constituyente, para no nombrarla, ¿no es cierto?, en Chile, como nos gusta andar oblicuamente, no quieren decir que es una constitucional, digamos, una asamblea constituyente. Yo creo que lo que está en juego, y ahí tengo una discrepancia con Marcelo, y se la digo con mucho, digamos, respeto, lo que ha dejado en evidencia, en mi opinión, toda esta situación de pandemia, insisto, es un Estado que no protege a sus ciudadanos. Este rol subsidiario del Estado no da el ancho para proteger a los ciudadanos, y esa es piedra fundamental de esta actual Constitución. Yo por eso estoy por el apruebo. Mira, y lo vuelvo a insistir, todos los temas de cesantía lo han pagado los trabajadores con sus recursos de fondos de cesantía. Y el 10%, Marcela, del retiro de la AFP es nuestro dinero, los trabajadores. ¿Y por qué tuvimos que retirarlo finalmente? Porque el Estado, o el gobierno en este caso del presidente Piñera, no solo llegó tarde con las medidas, sino que pone una serie de requisitos que finalmente hacen impracticable la llegada de esas medidas. Y perdona que dé el último ejemplo. Mira lo que pasó en la región del Biobío. Se aprueban hace 5 meses 2.200 millones de pesos para las pequeñas y medianas empresas y recién se aprueban ahora. Es decir, tal vez van a llegar en septiembre a las personas en la región del Biobío, a los pequeños empresarios, mientras la presidenta del Comercio de Concepción nos dice que han cerrado 200 negocios y locales en Concepción porque no llegó esa ayuda. Eric, entonces, si alguien me quiere convencer a mí que el Estado lo está haciendo bien, no, yo creo que necesita reforma bastante profunda. Yo fíjate que lo tengo súper claro y comparto lo que tú estás diciendo. El gobierno ha actuado tarde en todo lo que es ayuda, pero eso yo creo que es responsabilidad de los políticos, de la mala presión que han hecho ante el gobierno, porque no es culpa de la Constitución. O sea, la Constitución está abierta a todas estas situaciones y a todos los proyectos, sobre todo cuando estamos en crisis o en tiempo de catástrofe. Toda la ayuda que se tiene que entregar tiene que ser hecha y en tiempos reales. Ahora, insisto, los políticos, ¿qué es lo que están haciendo? Porque si tenemos un presidente, se están aprobando programas para ir en ayuda de los comerciantes, sobre todo, que son los que más han perdido. ¿Pero por qué han perdido ellos? O sea, dejemos claro que esto partió con un estallido de violencia delictual, donde destruyeron, quemaron, saquearon locales comerciales, donde dejaron a las personas sin trabajo. Entonces, vámonos a la realidad. Es una violencia, Marcela, que justifica la gente que está en el apruebo. ¿Tú crees que no lo condena totalmente? Yo creo que hay un sector, fíjate, que desde la centroizquierda que sí lo condena y que han sido bastante valientes con todo su sector en el fondo hoy día en la calle, o no hoy día ya, pero los que estuvieron en la calle practicando toda esta delincuencia, que era casi un hobby para ellos verlos cómo destruían.
Pero Hay hoy otros que no. día sí, y hoy día hay muchas personas, fíjate, que se han ido sumando al rechazo. Yo espero que la gente, por favor, actúe con sentido común. Lamento, de verdad voy a lamentar que se haga este plebiscito, porque creo que además va a ir muy poca gente a votar y eso no va a ser representativo de esta elección. Marcela, 30 segundos. ¿Qué rol va a cumplir José Antonio Kast, el líder del Partido Republicano, en todo este proceso previo al plebiscito? Bueno, vamos a trabajar con fuerza para el rechazo, vamos a movilizarnos a nivel nacional. Si no podemos en terreno, va a ser a través de las redes, como lo hemos hecho en todo este tiempo, ya que no tenemos mucha pantalla en el fondo a nivel de canales de televisión o de periódicos, pero sí vamos a aprovechar todas las redes sociales y, como te digo, estamos alineados de norte a sur, con muchísima gente trabajando, y gracias a Dios se nos ha ido sumando un sector de la derecha que lo habíamos visto perdido en un principio y hoy día ya vemos que están en el fondo retornando. Para cerrar, Erika Edo. No, simplemente decirle algo a Marcela. No hay que hablar de los políticos. Tú, Marcela, eres vicepresidenta de un partido, por tanto eres política. Yo soy demócrata cristiano y me dedico y hago también política. Y José Antonio Kast es un político que quiere ser presidente de Chile. Entonces no hablemos de los políticos como en tercera persona. Somos políticos y por tanto tenemos decisiones. Y respecto a lo segundo, yo me voy a jugar por entero para que el plebiscito se haga, para que el cambio constitucional se realice, para que gane el apruebo y para que Chile tenga un nuevo pacto social. ¿Cuál es el país que queremos para los próximos 30 años? Porque la Constitución y este Estado subsidiario, la verdad es que en esta crisis económica y de pandemia, la mayor en los últimos 40 años en el país, demostró que no daba el ancho y que no protege a los chilenos. Y por eso hay que hacer ese cambio. Gracias, Erika Edo, por participar de Puntos de Vista. Muchísimas gracias a ti, Francisco, y un saludo también para ti, Marcela. Gracias, Eric. Marcela Weber, vicepresidenta del Partido Republicano, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti, Francisco. Igual un abrazo, Eric, que estés muy bien. Ahí nos vamos a ver. Bueno, estamos terminando ya este Puntos de Vista de día lunes. Le agradecemos a nuestros panelistas el participar y nos reencontramos mañana, como siempre, a las 16:30 horas y antes al mediodía con TVU Noticias. Gracias.